Saludos desde Brasil. Es una gran alegría estar con ustedes hoy para nuestra conferencia exclusiva en portuñol, que yo soy fluente en portuñol. Es muy parecido con español, pero no es la misma cosa, ¿ok? Portuñol es como una mistura, una mezcla de portugués con español, y español es que ustedes están hablando muy bien por señal, ¿ok? Entonces, mi propósito es comunicar nuestro contenido de la palabra de Dios. Y si por alguna razón mi portuñol es un problema para comprender el contenido, por favor, ¿okay? Levanta su mano que vamos a esclarecer para que sea claro el contenido de la palabra de Dios. Dicho eso, abra su Biblia en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14. Así está en la palabra de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestaros es la traducción de la palabra para consejería. Consejería. Es traducido muchas veces por amonestaros o exhortarlos y sí por delante. Entonces, mi objetivo hoy y mañana es animarlos de que tiene todo lo que necesita para el ministerio de consejo mutuo. ¿Y por qué eso? El apóstol Pablo está ministrando a los romanos y no ha conocido personalmente los romanos. Entonces está muy seguro que los romanos tienen toda la bondad, todo conocimiento para podéis amonestaros, ser un consejero de unos a los otros. ¿Y por qué tiene una confianza como esa? No es porque conoce a los romanos y sabe que los romanos hicieron una conferencia de consejería. Esa no es la razón. La razón está fuera de los romanos. La razón por que yo quiero animarlos para el ministerio de consejo mutuo no estás en vosotros. Está fuera de nosotros. Mire versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo que nosotros, como hijos de Dios, podemos crecer en esperanza? Una vez más. ¿Cómo que nosotros, hijos de Dios, podemos crecer en esperanza? ¿Con qué? Las Escrituras. Con las Escrituras. No tiene algo en nosotros para crecermos en esperanza. ¿Está dónde? En las Escrituras. Una razón más. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la Escritura y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Eso es suficiente para que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Roma, los romanos, que ellos tienen todo lo que es necesario para que podéis amonestarlos los unos a los otros. Entonces, antes de la conferencia, ¿usted tenía las Escrituras? Sí. Antes de la conferencia, ¿tenía el poder del Espíritu Santo? Sí. Entonces, yo voy a decir algo muy importante, tal vez la cosa más importante de toda la conferencia. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, fluentes en español, no portuñol, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cómo así? Viene de Brasil, no conoce nuestro contexto, nuestra cultura,
tampoco Pablo conocía a los romanos. Pero nuestra confianza no es nuestra cultura, no es nuestra formación, no es nuestra educación, es el poder de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que se pasa a partir de ahora es solamente nosotros creciendo en nuestro conocimiento de las Escrituras. Tenemos la confianza del Espíritu Santo para salir de aquí y seguir haciendo lo que somos llamados a hacer, discípulos de Cristo Jesús, con el ministerio de la consejería en el consejo mutuo. Amén. Página 3. Viernes. Okay. Vamos a empezar entonces a contestar una pregunta. ¿Por qué consejar? Y ahora página 5. Página 3, no se olvide de qué día es hoy, viernes. Y página 5, vamos entonces a empezar y contestando la pregunta, ¿por qué aconsejar? ¿Por qué aconsejar? Si estás acá hoy en esta conferencia, ya sabe alguna cosa o tiene una curiosidad para aprender más, una voluntad de aprender más sobre consejería. Pero yo quiero también dar un embasamento bíblico para la razón por qué somos llamados al consejo mutuo. ¿Por qué nosotros somos llamados a aconsejar? Y yo voy a dar razones basadas en 2 puntos. Un punto antropológico sobre la enseñanza del hombre, lo que es el hombre con base en la palabra de Dios. Y también con una base histórica en el libro de Hechos. Entonces, ¿por qué aconsejar? La necesidad del consejo bíblico. Vamos para Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta 20. Mateo 28, versículos 18 hasta 20. Muy conocido de los hermanos, es la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una promesa de la presencia de Jesucristo con nosotros. Amén. Y nosotros vamos a disfrutar es una palabra, ¿ok? Disfrutar la presencia de Jesús en cuanto estamos haciendo discípulos. Y hacer discípulos es enseñarlos a guardar todo lo que Jesucristo nos es mandado. ¿Okay? No es enseñar informaciones verdaderas de la Biblia, es enseñarlos a guardarlos lo que Jesucristo nos ha enseñado. Hay una diferencia. Nuestro trabajo no es simplemente comunicar verdades bíblicas, pero es una comunicación para enseñarlos a guardar. Hay una exigencia de transformación, hay un proceso de transformación. Entonces, en Mateo 28, 18 a 20, dice que nuestra responsabilidad es enseñar a los discípulos a obedecer, a guardar todo lo que Jesús ha mandado. Hay una vida, mis hermanos, abundante para cada creyente, y esa vida debe ser una luz que resplandece a través de cada creyente. El creyente no solo debe tener gozo porque sus pecados le han sido perdonados. Debe tener un gozo en medio de las pruebas porque sus hábitos pecaminosos están siendo desechados y en su lugar hay nuevos hábitos santificados. El Evangelio no es solamente la garantía de que nosotros vamos al cielo y esta garantía es gratis. El Evangelio es mucho más que eso. Es una esperanza, es una promesa de transformación que empieza ahora. Empieza ahora. Con base en esta convicción que nosotros vamos a ministrar la palabra de Dios unos a los otros porque queremos
deseamos ver un cambio de vida para la gloria de Dios, cuando empezamos a crecer en la semejanza de Cristo Jesús. Y es por medio entonces de las Escrituras, el hombre de Dios está enteramente preparado para toda buena obra, y esta declaración no se aplica solo al pastor, pero a todos nosotros. Con funciones diferentes, sí, pero es una responsabilidad de toda la iglesia. Cada persona entonces necesita el consejo bíblico para crecer en Cristo Jesús. Las metáforas bíblicas nos ayudan en eso. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, ¿ok? Y todos nosotros tenemos una función, una responsabilidad importante en eso. Y espero que el fin de sábado nosotros todos tenemos una convicción más profunda de aquello que Dios quiere de nosotros. Entonces, punto 1, la razón antropológica por qué aconsejar. ¿Por qué aconsejar? Una razón antropológica tiene a ver con la necesidad que empezó cuando el hombre fue criado un ser dependiente. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Para aquellos que estaban ayer en la preconferencia, hay un poco de repetición hoy, ¿ok? Entonces solamente un poco de su paciencia aquí. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía, una descripción de una situación en que la vida como Dios quería no era posible. Entonces Él ha de crear, ha de dar orden por aquello que era desordenado y encher lo que estaba vacío. ¿Y cómo ha hecho eso? Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. En versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. En versículo 14 y 20, gracias, dijo Dios. Y versículo 22, y Dios los bendijo diciendo. 24, luego dijo Dios. Yo creo que es lo mismo en español que portugués, pero la cantidad de repetición en un texto, en la escuela, mi maestro tenía ¿cómo se dice? Una caneta, una pen, bolígrafo rojo, y circularía, dijo, hay que estudiar más, ¿verdad? Tiene un vocabulario muy raso, necesita cambiar las palabras, ¿verdad? Eso en portugués, yo creo que es lo mismo en español, ¿verdad? Hay que usar otras palabras. Pero el punto que Génesis 1 no fue escrito en portugués ni español, pero en hebreo. En hebreo, ¿qué es la repetición? Atención. Hay una énfasis que Dios en el primer capítulo de la Biblia quiere que nosotros tengamos una certeza, que su actividad por medio de su palabra cambia lo que es desordenado en algo ordenado, que lo que es vacío se cambia para lleno, con un patrón. ¿Y cuál es el patrón? La palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios hace lo mismo hasta hoy. Vidas que son desordenadas se cambian para vidas ordenadas. Vidas que son vacías de propósito se cambian para vidas llenas de propósito. Y así Dios ha creado todo lo que nosotros conocemos. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifica y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgádela, y señoread en los peces y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 26, una vez más, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Teólogos siempre buscan a definir lo que es eso, y hay muchas explicaciones que nos ayudan a comprender más sobre lo que es el hombre. Pero muchas veces nosotros no estamos atentos para que el texto es muy claro y explícito. Mire versículo 26 una vez más. Y señoreé en los peces del mar. Antes de ser algo que nos define en nuestra esencia, es algo que nos define en nuestra función, en nuestro trabajo. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, porque somos como que sus representantes visibles del Dios invisible. Entonces, en punto A, el hombre tuvo necesidad de las instrucciones de Dios. Nosotros somos representantes visibles del Dios invisible y necesitamos de las instrucciones de Dios para saber lo que debemos hacer para representar a Dios. Somos representantes de Dios. Esa es la idea de la creación y de nuestro propósito. Entonces, los primeros seres humanos fueron hechos perfectos, pero nunca fueron autónomos. Siempre necesitamos del consejo de Dios para saber lo que nosotros debemos hacer como criaturas de Dios. Y eso antes del pecado, antes de la caída del hombre. Necesitamos y somos dependientes de la palabra de Dios. Sin Dios ni su palabra, la vida es vanidad, es temporal como todo el vapor, así como Salomón concluyó en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, y todo el libro, ¿verdad? Nosotros tenemos la necesidad de las instrucciones de Dios. El hombre entonces dependía de su obediencia a los mandatos de Dios para estar bien con Dios. No solamente en capítulo 1, pero en capítulo 2 recibimos el consejo de Dios, versículos 16 y 17. Voy a leer el 15 también. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Okay? Entonces, la necesidad de las instrucciones del consejo de Dios, mismo antes de la caída del hombre. El oír entonces la palabra de Dios nunca ha sido suficiente si requiere que uno sea hacedor de la palabra. No solamente Santiago que tiene allá, pero también Mateo capítulo 7, cuando Jesucristo tiene la metáfora de la casa en la roca, la necesidad no solamente de oír la palabra, pero también tornarse practicante de la palabra. ¿Okay? En algo, el hombre pecador tiene razón cuando cree que se requieren buenas obras para agradar a Dios. Lo que no entiende es que sus obras nunca son lo suficiente buenas para la santidad de Dios. Hay un patrón muy profundo, grande, y que necesitamos entonces del Señor. Hay un aspecto de transformación en nuestra adoración bíblica y que tiene a ver con nuestra obediencia al Señor.
Sin tener entonces con quien relacionarse, el hombre sería incompleto. Es el punto de versículo 18 hasta el fin del capítulo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Por mucho tiempo, leyendo capítulo 2, versículo 18, yo pensé que Adán estaba como que cerca de un río, atirando, ¿cómo se dice? Atirando. Pecando. No pescando, como que con pequeñas, tirando rocas en el río. Triste, no había una compañera para él, una señora para él. Y cantando como que músicas uruguayas de amor. ¿Verdad? ¿Y dónde está mi señora? No hay una señora para mí. Y entonces Dios, compadecido de Adán, ha creado Eva. Pero no es eso que se pasa. Adán está completamente satisfecho en el Señor. Pero Dios ha creado el hombre y creado la mujer con un propósito. Representantes visibles del Dios invisible. ¿Cómo que Adán solo ha de representar visiblemente un Dios diverso, 3 en 1, cuando está solo? La percepción entonces que no era bueno para el hombre estar solo, vino de Dios, no de Adán. Entonces Dios, en versículo 19, Dios formó, 12, 19. Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces Dios creó la mujer con el propósito de que el representante visible del Dios invisible ejercitase su propósito con diversidad en unidad. Mira versículo 24. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es la idea. Entonces, he creado un modelo de representación visible del Dios invisible. Y para hacerlo bien, necesitamos de las instrucciones de Dios. Somos dependientes del consejo de Dios para cumplir nuestro propósito, que es representar visiblemente el Dios invisible. Representar visiblemente el Dios invisible. Pero una cosa sí pasó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 la necesidad aumentó cuando el consejo equivocado fue escogido. Mira capítulo 3, versículos 1 hasta 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol? Os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, por detrás de la tentación, hay una promesa no de representar visiblemente el Dios invisible, pero de ser como Dios.
Hermanos, este es el corazón del pecado, una propuesta de ser como Dios. Yo voy a decir lo que voy a hacer. No es el reino de Dios, pero es mi reino. Entonces, por detrás de la tentación, por detrás del árbol, tiene una promesa de ser como Dios, no de representar a Dios. Es la tentativa de nosotros sermos Dios. Y vino la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces el hombre rechazó el consejo divino. Hermanos, solamente hay dos tipos de consejo: el de Dios y el de Satanás. Satanás trata de echar abajo el consejo de Dios y la carne del hombre y el mundo sigue el consejo de Satanás. Y Satanás logró hacer que Eva se enfocara en lo que no tenía, no lo que tenía. Mira, el patrón de la tentación de Satanás sigue lo mismo, que es traer duda de la palabra de Dios, negar la palabra de Dios y ofrecer un, ¿cómo se dice? Sustituto para la palabra de Dios, o distorsionar la palabra de Dios con un sustituto. Versículo 1, 4 y 5. Está siempre dudando la palabra de Dios. Su pregunta en el versículo 3, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ha hecho todo eso y no puede comer? Esa es una duda sobre la bondad de Dios. Ese es lo que todo tiempo nuestros aconsejados, las personas de nuestra iglesia, están siempre siendo tentados sobre la bondad de Dios. Sea porque nosotros estamos a sufrir, sea porque nosotros somos tentados a pecar, porque Dios no es bueno por causa de mi sufrimiento, por causa de mis pruebas. Dios no es bueno porque no me ha dado eso que tanto quiero. Entonces el pecado nos ofrece la tentación es un desafío contra la bondad de Dios. Entonces Satanás nega la palabra de Dios. No vai a morir, no moriréis, es cierto que no moriréis. Y después tiene un sustituto para la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de rechazar el consejo divino? Consecuencias eternas, muerte física y espiritual. En el capítulo 4 vemos que la muerte se pasa a ser parte de la historia humana. Y si tienen duda en el capítulo 4, en el capítulo 5 no hay más duda. Muchas muertes en el capítulo 5. Esa es la consecuencia del pecado. Existen consecuencias inmediatas. Mire versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es eso? Vergüenza. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo. Había armonía en la relación de Dios con el hombre. Pero ahora la relación de Dios con el hombre es marcado por miedo. Vergüenza de Adán con Eva y miedo delante de Dios. Y sigue el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió,
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La relación de Adán y Eva, que era marcada, conocida por armonía, ahora tiene hostilidad. Hostilidad. Hermanos, vergüenza, miedo, culpa, hostilidad, no son los temas que muchas veces traen las personas en busca de consejería. No son los temas que muchas veces traen personas para buscar ayuda con usted. O son los temas que usted está viendo que necesitan de ayuda. Vergüenza, miedo, hostilidad, culpa. Después que oyeron el consejo equivocado, el consejo de Satanás, entró en la historia de la humanidad los problemas presentados. Vamos a llamar de problemas presentados aquellos que son presentados para nosotros en el contexto de consejería. Pero yo voy a preguntar a ustedes, ¿el problema de Adán y Eva es vergüenza? ¿Qué piensan? ¿El problema de Adán y Eva es miedo? ¿El problema de Adán y Eva es hostilidad en su relación? ¿Cuál es el problema? Pecado. Pecado contra Dios. ¿Y por qué es serio ese pecado? ¿Por qué es serio ese pecado? Distorsiona la imagen de Dios con nosotros. ¿Okay? Perfecto. ¿Qué más? Nos separa de Él. Nos separa de Él. Mira, un punto. Diga. Porque es irracional temerle a un ser que es amor en esencia. ¿Qué o qué? Permítame. Es irracional temerle a un ser que es amor en esencia. Cuando no era así anteriormente. Sí. ¿Más, Salomón? Rompe el propósito de Dios en nosotros, que es reflejar el Dios invisible. Sí. Rompe tantas cosas así, ¿no? ¿O qué crees que se pasa si en un momento de la conferencia usted o una otra persona se levanta y mira, Sasha, gracias por venir acá, pero nosotros no necesitamos de usted, su portuñol yo no comprendo nada, y pasas a traer una serie de ofensas para mí, con palabras feas, palabras que no debemos decir, y después de eso se vira y se va embora. O que vai a se passar com você? Espero que não receba isso como uma ideia, ok? Pero o que vai se passar com você? Nada. Eu vou estar triste, eu vou volver a Brasil e triste. Pero si se levanta y dije las mismas palabras, las mismas ofensas, pero no es el Sasha acá, pero un juez, y está en un tribunal, ¿o qué va a se pasar con usted? Condenado. ¿Cuál es la diferencia? El juez es mucho más importante que Sasha, ¿verdad? La diferencia es la dignidad del ofendido. Entonces la seriedad de la ofensa está ligada, relacionada con la dignidad del ofendido. La pregunta es, ¿cuál es la seriedad del pecado contra Dios, cuya dignidad es infinita? ¿Cuál es la seriedad? Eterno. Es eterno. Es un enorme de un problema. Entonces, vergüenza, miedo, hostilidad en la relación matrimonial, ¿son problemas? Sí, pero es el topo del iceberg de un problema mucho más grande. Es un problema con Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos de eso? Porque está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Cómo que yo sé lo que sé? Yo sé lo que sé porque me fue revelado. Hay informaciones sobre los hombres que nosotros sabemos como cristianos, como creyentes, que nos fue
revelado. Hermanos, usted tiene la palabra de Dios para comprender los problemas de los hombres, para comprender la realidad humana y cosas que no es posible ver sino a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de Adán y Eva? Pecado contra Dios. Miedo, vergüenza, hostilidad son las consecuencias de eso. ¿Ok? Y a la necesidad entonces aumentó con consecuencias eternas, con consecuencias inmediatas. Buscaron encubrir muchos de los problemas de consejería, los problemas presentados son tentativas humanas de encubrir nuestro pecado. ¿Ok? Estamos siempre buscando encubrir nuestro pecado. Hay inúmeros ejemplos en la palabra de Dios de tentativas de encubrir nuestro pecado. Muchas veces estoy muy involucrado en la iglesia con ministerios, haciendo muchas cosas, y eso es como que una tentativa de me esconder, encubrir pecados que yo no quiero confesar y largar. ¿Okay? Esconderse, echar la culpa. No soy yo, es mi marido, mi esposo, mi cónyuge, etc. Culpa, separación de Dios, ceguera, enfermedades, problemas relacionales con Dios, ellos mismos y con otros. Después de Génesis capítulo 3, entra en la historia todos los problemas presentados en el contexto de consejería. Y nosotros sabemos que tiene la origen porque tenemos una necesidad de consejo, pero el consejo de Dios, para saber cómo vivir en nuestro propósito, pero el pecado distorsionó nuestro propósito. Los problemas entonces del hombre son problemas teológicos, son problemas espirituales. Han dejado el consejo de Dios. Mira, muy importante. Si el problema del hombre es un problema teológico, él necesita de una solución teológica. Si el problema del hombre es un problema espiritual, él necesita de una solución espiritual. Y es solamente la palabra de Dios que describe por completo nuestra realidad, que es tanto natural como sobrenatural, espiritual. ¿Okay? Entonces la psicología se basa en la postura que no hay Dios. ¿Cómo entonces las teorías seculares van a ayudar al hombre cuando no tiene un presupuesto, no tiene una comprensión de los problemas espirituales del hombre que hace parte de su realidad? Son observaciones, pero observaciones naturales, incompletas del problema del hombre. Solamente el cristianismo, basado en la palabra de Dios, que nos enseña que el problema del hombre es más de lo que nosotros podemos observar. Nosotros podemos apenas comprender porque tenemos ¿cómo se dice? Óculos, lentes de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y con las lentes de la palabra de Dios, mira, ahora yo veo tanto los problemas naturales cuanto los problemas espirituales. ¿Ok? Espirituales. Mira, vamos al Salmo 19. Versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces tenemos la palabra de Dios que hace lo siguiente: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿Crees que eso es verdad? Esa es la palabra de Dios. Las lentes que nosotros vemos la vida, es capaz de convertir el alma, tornar sabio al sencillo,
alegra el corazón y alumbra los ojos para mirarmos la vida como Dios la quiere que vemos la vida. El necio entonces dice en su corazón que no hay Dios. Salmo 14:1. Si decimos que no hay Dios, no vamos a comprender la vida creada por Dios. ¿Ok? Muchas veces niega causa y efecto. Proverbios enseña con este método de causa y efecto. El necio en su corazón está negando la palabra de Dios en la relación de causa y efecto. Entonces, una vez un profesor, un maestro, ha definido sabiduría como la habilidad de vivir la vida criada por Dios de acuerdo según la orden de Dios. Si vamos a seguir el propósito para cual nosotros fuimos creados, vamos a hacerlo con sabiduría, y sabiduría que es la habilidad de vivir la vida criada por Dios de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? La necesidad del consejo bíblico continuó, no solamente en Génesis capítulo 3, pero también capítulo 4. En el episodio de capítulo 4 nos vemos el problema de Caín y Abel. El primer hombre que nació, Caín, estamos en la expectativa que el hijo de la mujer que ha de revertir las consecuencias del pecado vería. ¿Será ese Caín? No es Caín, porque Caín mató a Abel. En cada encrucijada de su problema, Caín pudiera haber tomado la decisión correcta, pero decidió continuar en la espiral hacia abajo, aumentando cada vez más las consecuencias del pecado. Mira, Génesis capítulo 4. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La confrontación de Dios: tratar correctamente el pecado o el pecado te dominará. Entonces, muchas veces estamos delante de aconsejados que necesitan tratar su pecado correctamente. Caso contrario, serán dominados por el pecado. Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? En versículo 9, Caín evade la pregunta con una filosofía nueva. En versículo 9 de capítulo 4, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Su nueva filosofía de vida. Yo no tengo nada a ver con mi hermano. La sangre de tu hermano reclama, aunque uno no acepte la culpa, uno es culpable. Culpa no es una emoción. Culpa es un hecho, es un hecho, nos fue dado, es hecho. Entonces, si no siente así, no quiere decir que no es culpable. ¿Y cómo estamos hoy? Vamos para 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué los tiempos serán peligrosos? Porque las personas serán peligrosas. ¿Cómo serán las personas? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que teniendo apariencia de la piedad, pero negaron la eficacia de ella, a estos evita. ¿Okay? Entonces hay algunas características de los versículos 2, 3, 4 y 5. En general, nuestro objeto de amor está distorcido. Somos llamados para amar a Dios, fuimos criados para vivir a Dios y ahora amamos otras cosas. Amamos a nosotros mismos, amamos el dinero. Nuestro amor está desordenado. Nuestro amor está desordenado. Esta es la calidad de los hombres de los tiempos peligrosos. También hombres que son soberbios, orgullo. En el centro de la lista tiene calumniadores. Calumniadores de la palabra griega, diabolos. ¿Suena como? Diablo. Nos tornamos más parecidos con el diablo do que con Dios, porque nuestro corazón está amando otras cosas que no Dios. Esos son los tiempos peligrosos. Hombres inicuos, versículos 2 hasta 4, el problema está en el control de uno mismo, no hay sumisión, el placer en realidad es la esclavitud de los deseos. Aquilo que muchas veces las personas están llamando de libertad es, na verdad, esclavitud. Esclavos de sus deseos. Lo hago o que yo quiero en la hora que quiero. Esa es la esclavitud. ¿Okay? Versículo 8, 7, 8 y 9. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Okay? Entonces, personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque su amor está desordenado, sus amores están desordenados, más parecidos con el diablo, Satanás, do que con Dios. Son orgullosos, ¿okay? Orgullosos, nunca aprendiendo, resistiendo la verdad. Janes y Jambres, decía la tradición, que son los nombres de los dos magos que resisten a Moisés. Y ahora escriturizado, son los nombres de los magos que resistieron a Moisés. Piensa, eran testimonios oculares del poder de Dios. Sabían que había el poder de Dios envolvido y ainda así negaron el poder de Dios. Esa es la ceguera espiritual. Personas que son participantes muchas veces de la comunión, que muchas veces son participantes del compañerismo, de las bendiciones espirituales, pero están a negar el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, en este contexto es que nosotros seremos muchas veces perseguidos, la persecución. Mira versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Okay? En este contexto que Pablo está buscando animar a Timoteo. No sé si está logrando eso, éxito o no, ¿verdad? Con una descripción de tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las alternativas? Mira capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye
reprehende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 16 de capítulo 3. Porque toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En medio de un problema tan grande, de tiempos peligrosos, la solución de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchas veces nuestro problema ministerial es una incredulidad del poder de la palabra de Dios. A veces nos sentimos como que un motorista, ¿cómo se dice? Conductor, está conduciendo su auto y uno de sus pneumáticos tiene un problema. Sale de su auto para perceber que no es solamente uno, pero tres. Ahora tiene un problema, ¿verdad? ¿O qué vas a hacer si tiene tres con problemas? ¿Llamar a la aseguradora? Okay. Llama a la aseguradora y la aseguradora dice, pronto, estoy enviando ayuda. ¿Y envía para usted o qué? Perfecto, un filósofo, ¿verdad? Y el filósofo pasa a filosofar con su auto. Y si queda contento o enojado con la aseguradora. Enojado. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha enviado un filósofo para problemas que no se resuelven con filósofos. Pero Dios no ha nos enviado un filósofo. Dios nos ha enviado su palabra. Y su palabra tiene el poder de nos enseñar el camino cierto. La palabra tiene poder para todos los hombres del tiempo peligroso, redarguirlos, corregirlos y instruir en justicia. Al punto de decir que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para algunas buenas obras. ¿Cómo? Toda buena obra. Toda buena obra. Lo que Dios ha llamado a usted para hacer en la iglesia, Dios le ha equipado en su palabra. ¿Para ministrar a quién? Todos. Y todos que están envolvidos en este tiempo peligroso. Personas con sus amores desgobernados, desordenados, amantes de sí mismos. Personas que aman el dinero. Personas que son arrogantes, soberbos, implacables, que no tienen afecto natural. Son apáticos, indiferentes a la palabra de Dios. Y que Dios nos ha dado la palabra. No es un filósofo incapaz de hacer nada para nadie. Es la palabra de Dios. ¿Se recuerda de Génesis capítulo 1? La tierra estaba desordenada y vacía. Y que Dios ha usado para ordenar y enviar la palabra de Dios. ¿Crees en eso? Amén. Entonces vamos a usar la palabra de Dios. La palabra de Dios que es inspirada, es útil para cambiar vidas. Las escrituras son adecuadas entonces para equipar. Entonces, ¿cuál es nuestra definición de consejo bíblico? A luz de nuestra comprensión de la enseñanza sobre el hombre, la antropología. Definición de consejo bíblico es discernir los deseos, pensamientos y comportamiento que Dios desea cambiar. Porque una vez que Cristo Jesús salva a una persona, vas a transformar la persona a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, el cambio bíblico muchas veces es descrito en la palabra de Dios con la lenguaje de la creación. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos una nueva criatura. Una nueva criatura, no más en el primer Adán, pero en el segundo Adán. Entonces, en Cristo Jesús,
nosotros somos una nueva criatura y el proceso de cambio es como nosotros estamos nos tornando aquellos que nosotros ya somos en Cristo Jesús y que un día seremos perfectamente como Él. Solamente iremos cumplir nuestro propósito de sermos representantes visibles del Dios invisible cuando estamos en Cristo Jesús. Este es el punto. Es por eso que cuando ha sido salvo por Cristo Jesús, no fue hasta el cielo inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de transformación. Dios está nos usando para proclamar su palabra proclamada por un pueblo que está siendo transformado por la misma palabra, representantes visibles del Dios invisible. Mira, en nuestra iglesia hay un señor que hace, ¿cómo se dice? Maquetes. Maquetas profesionales. Y sus maquetas profesionales están muchas veces en puntos de ventas de, ¿cómo se dice? Casas, edificios y etc. Hay estudio inclusive que él estaba me diciendo que cuando tiene una maqueta de ese tipo, las ventas son muy buenas. Entonces él hace las maquetas. Y para mí, por mucho tiempo, las maquetas fueron como que basura doméstica transformada en un buey para la escuela o un edificio para la escuela, etc. Los trabajos de los niños. Pero una maqueta profesional es una otra historia. Y él me describió el proceso. El primer paso es que el arquitecto y ingeniero traen una descripción técnica de todo el emprendimiento, todo el edificio, la casa, y ponen su mano. Y su trabajo es transformar la descripción técnica en alguna cosa que cabe en una caja de vidrio de 2x2. Ese es su trabajo. ¿Y qué es una buena maqueta profesional? Una buena maqueta no es aquella que las personas quieren vivir en ella. ¿Ok? ¿Qué es una buena maqueta? Una buena maqueta es aquella que es capaz de traducir la realidad futura, creando un deseo presente para estar allá. Representantes visibles del Dios invisible. Nosotros somos una maqueta, y una buena maqueta es aquella que en el mundo, por causa de los cambios que la palabra de Dios está haciendo en nosotros, vas a crear un deseo para vivir una realidad futura, porque nosotros estamos viendo el cambio del presente. No es para que las personas quieran ser como usted, pero quiero ser como Cristo. Y ese deseo es criado porque en su vida Dios está haciendo los cambios. No es tanto como está hoy, pero cómo vamos a estar mañana. ¿Y cómo vamos a estar mañana, hermanos? Un día seremos como Cristo es. Un día usted no tendrá más las dudas que tiene, los miedos que tiene, las vergüenzas que tiene, la culpa que tiene, la hostilidad que muchas veces experimenta. Seremos libres de todo eso. Y todos aquellos que tienen esta esperanza viven a limpiar de sus pecados, purificar de sus pecados por medio del arrepentimiento y buscando seguir Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, discernir los deseos, todo aquello que no se parece con Cristo, nuestros pensamientos que no se parecen con Cristo, comportamiento que no se parece con Cristo, porque somos representantes visibles del Dios invisible. Efesios 4, 17 hasta 18. Vamos para Efesios 4. Yo voy a leer también el versículo 24. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay por la dureza de su corazón. Porque el apóstol Pablo ha dicho para ellos, no andéis como los otros gentiles. No hace sentido decir para usted, después de nuestro tiempo acá, por favor, no va a volver para su casa volando. No hace sentido. ¿Por qué? Porque no es posible. Pero entonces cuando Pablo está diciendo, no andéis como los otros gentiles, ¿por qué? Porque esta es una posibilidad y una mala posibilidad. ¿Y por qué nosotros no vamos a andar como los otros gentiles? Porque fuimos salvos por Cristo Jesús para caminar diferente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, la lenguaje de la creación, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el proceso del cambio. Hay cosas que debemos sacar de nosotros, una renovación de nuestra mente y un revestir de un nuevo hombre. Entonces, la definición del consejo bíblico, vamos a definir lo que Dios quiere cambiar por medio de la aplicación correcta de la palabra de Dios. Es la palabra que está haciendo los cambios. Ya leímos Salmo 19:7 y lo mismo están en las otras pasajes. Dios no nos permite manipular a otros, pero seguir lo que dice su palabra. Para el beneficio del aconsejado y para gloria de Dios. Dios es glorificado cuando nosotros estamos cambiando en la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la expresión exacta de la gloria de Dios. Hebreo capítulo 1, versículo 3. Y eso es para nuestro bien. La cosa más importante que puede pasar con usted es ser cambiado en la imagen de Cristo Jesús. Y Dios está comprometido con su gloria. Dios tiene un compromiso con su gloria y con su bien. Y su bien es usted transformado en Cristo Jesús. Y para eso, Dios está listo, preparado, comprometido para muchas veces traer pruebas que nos sacan un poco de nuestra felicidad terrena y temporaria para producir en nosotros una alegría eterna y celestial. Es eso que Dios está haciendo. Esta es una convicción que solamente llegamos en la conclusión por causa de las lentes de la palabra de Dios. ¿Okay? Para el beneficio del aconsejado y para la gloria de Dios. No para mostrar que yo tengo la razón, ¿okay? Ni que soy un gran teólogo, ni que soy un consejero experto, pero para que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida de nuestro aconsejado. No tiene a ver con nosotros, pero con Dios. Es un compromiso con Dios. Y Hechos capítulo 20, 31, ¿por qué aconsejar? Nosotros estábamos hasta un punto describiendo una razón antropológica y ahora histórica. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese es el apóstol Pablo, ministrando la palabra de Dios de manera particular, aconsejando uno a los otros, a cada uno de los líderes de la iglesia de Efesio, con la consejería bíblica. Entonces fue una práctica de la iglesia primitiva, la consejería, y si fue una práctica de la iglesia, debe ser una práctica hasta hoy. Hasta hoy. Debemos estar envolvidos en el ministerio de la palabra. El consejo bíblico, entonces, colocarse al lado de la persona que está luchando con la carne,
¿ok? Hablar verbalmente acerca del pecado partiendo de las Escrituras, y la meta es la restauración. ¿Ok? De lo griego, nutesia, nous mente, chitemi meter, meter en la mente. Casi como la idea de inculcar. Inculcar. Traducido então, amonestar en los siguientes pasajes: Hechos 20:31, Romanos 15:14, 1 Corintios 4:14, Colosenses 1:28, 1 Tesalonicenses 5:12 y 14, 2 Tesalonicenses 3:15, como exhortar en Colosenses 3:16. En estos pasajes vemos que el aconsejar es parte del discipulado. No es un ministerio aparte de la iglesia local, tampoco es un ministerio por ciertos expertos. Es una tarea de la iglesia. Parte de nuestra dificultad, mis hermanos, es que nosotros tenemos un concepto de consejería que está como que influenciado por el concepto de terapia. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos consejería, muchas veces viene una imagen de terapia, de un expert ayudando a una persona que es su cliente y así por delante. Pero la idea no es un expert, no es una terapia, pero el ministerio de la palabra de Dios, que se pasa en varios contextos: público, de casa en casa y uno a lo otro. ¿Okay? Es el ministerio de la palabra. Por eso que todos nosotros estamos de una manera involucrados en la tarea de consejo mutuo, porque así que la palabra de Dios sigue haciendo lo mismo que hizo en Génesis 1, ordenando y en lleno las cosas con la palabra de Dios. Mira, Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Con la palabra en nuestro corazón, habitando ricamente en nuestro corazón, tenemos una tarea. ¿Cuál es la tarea? Amonestaros unos a los otros. ¿Cómo? Con bondad, con conocimiento de la palabra y siguiendo equipado con la palabra de Dios que recibimos todos los domingos por medio de los obreros que Dios ha separado para hacerlo públicamente. Y entonces todos nosotros que oímos la palabra de Dios tenemos la responsabilidad de ministrarla uno a los otros. ¿Y sabe lo que se pasa cuando eso toma cuenta de la iglesia? La palabra sigue trabajando en los corazones. Como el sangre es necesario para los miembros de nuestro cuerpo, así la palabra sigue cargando la vida de Cristo Jesús por todos los miembros de la iglesia, para transformación de sus miembros a imagen de Cristo Jesús, expresión de la gloria de Dios, para honor y gloria de Dios. ¿Por qué aconsejar? Por razones antropológicas de quién somos y nuestro propósito, por razones históricas de la iglesia, porque la palabra de Dios así nos ha enseñado y nos ordenado a vivir como iglesia de Dios. Amén.